Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. La maldición de los Daim. Aquella estellaba entre la hierba, a poco menos de 2 metros del sendero de ladrillo azulado, era indudablemente un diamante. Un diamante pequeño, de 1/4 de quilate como mucho. Me lo guardé en el bolsillo y empecé a escudriñar el césped tan minuciosamente como pude, sin ponerme a gatas. Ya había rebuscado en unos 2 metros cuadrada húmeda cuando se abrió la puerta de la casa de los Leyet. Salió una mujer, permaneció sobre el amplio descansillo de la escalerilla de piedra y me miró desde ahí arriba con placentera curiosidad. Tendría mi edad, 40 años, y era de cabello rubio obscuro, llena y simpática de cara y rosadas mejillas con hoyuelos. Me le acerqué para preguntarle: ¿Esther Leyet en casa? Sí, ¿quiere usted verlo? Es usted otro detective, ¿verdad? Reconocí que lo era. Me condujo a una habitación verde. Edgar Leyet llegó a la diciendo: Perdone que le haya hecho esperar. Me ha sido imposible dejar lo que estaba haciendo. ¿Ha descubierto usted algo? No, todavía no. No pertenezco a la policía. Soy de la agencia Continental. Trabajo por cuenta de la compañía de seguros. Acabo de empezar. ¿Compañía de seguros? Pero claro, estarían asegurados. No había pensado en eso. No eran míos los diamantes, ¿sabe? Eran de Halstead. Yo los estaba utilizando para unos experimentos. Halstead conocía mis trabajos con el cristal, varios procedimientos de coloración, manchado y teñido. El mayor de todos apenas pesaba medio quilate. Otros tenían 1/4 de quilate y, salvo 2 de ellos, ninguno buen color. Esas son las piedras que se llevó el ladrón. Hasta donde he podido ver, su ladrón sabía demasiadas cosas. Sabía a qué cajón dirigirse. No perdió él con ninguna otra cosa. Los detectives siempre dicen asunto interno, porque les ahorraría el trabajo de dar con una víctima tan a la mano. Pero en este caso es lo único que puedo imaginar. Pasábamos por la casa hacia la puerta de entrada. Vimos a la sirvienta con un abrigo pardo y un sombrero morado que se iba a despedir de la señora. Entre lágrimas decía que no estaba dispuesta a trabajar en la que alguien pensase que ella había robado algo. La señora Leyet le suplicó, razonó, regañó, ordenó, mas todo fue en vano. La chica morena estaba decidida y la señora me miró procurando que su amable cara adoptara el gesto más severo posible y me dijo en tono de reproche: ¿Ve usted lo que ha hecho? Le manifesté, tía, y su marido y yo salimos a examinar el césped. No encontramos más diamantes. Bienvenidos a Fantasías en Carrusel. Este programa literario, con la guía de René Avilés Favila, tiene por objeto explorar la obra y la figura del escritor norteamericano Dashiell Hammett, uno de los pilares de la llamada literatura policíaca. La bibliografía de Hammett es muy amplia, pero en todos sus textos hay un diagnóstico feroz, detallado y hasta cruel de la sociedad americana. Sus títulos más destacados, El halcón maltés, Cosecha roja, La llave de cristal, son además de un prodigio de ritmo, un riguroso trabajo de narración, manejáticas, situaciones y personajes. Son obras en realidad despiadadas y radicales desmenuzamientos de las patologías sociales de una Norteamérica que parece, como lo dice George Bernard, pasar de la barbarie a la civilización sin pasar por la cultura. La visión del mundo de Hammett fue de tal modo incómoda para las buenas conciencias yanquis que tuvo que ser acosado, igual que su entonces esposa y también escritora Lillian Hellman. Las provocaciones intolerantes del Comité de Actividades Antinorteamericanas, encabezado por el tristemente célebre Senarty,
Hammett no solo era capaz de internarse en las heridas más profundas del mundo, sino que de no hallarlas podía inducirlas él mismo con el bisturí de su escritura. Hammett trasciende la idea de la literatura policíaca o detectivesca como simple divertimento evasivo, pues a través del manejo inteligente y casi perverso del género, nos advierte de las corrupciones que llevan al hombre a su propia destrucción. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María del Carmen? Bien, gracias. Dinos, ¿qué es la literatura policíaca y qué pasa en ese género Dashiell Hammett? Bueno, en principio hay que advertir que la literatura policíaca a México llega como muchas otras formas literarias tardíamente. En América Latina son Borges y Bioy Casares quienes se preocupan más por difundir este tipo de literatura. Crean revistas, colecciones, algunas de ellas muy famosas. Incluso ellos mismos, Borges y Bioy Casares, procuran escribir relatos policíacos. No solo ellos, sino que de muchas maneras difunden de una manera sorprendente la literatura policíaca en América Latina. Insisto, a México llega tarde, esto es un fenómeno reciente. Dentro de todo esto, pienso que nos llega más que nada a través de la cinematografía. Curiosamente, la misma cinematografía que está inspirada en novelas de Dashiell Hammett. Estoy pensando desde luego en El Halcón Maltés, que hace Humphrey Bogart, que es muy impactante, pues no solo para los norteamericanos, pienso que también para nosotros, y que nos acerca de una manera más o menos contundente a la obra de este extraordinario autor. A él le llaman el padre de la novela moderna policíaca, pero hay que hacer notar, María del Carmen, que el medio en que él empieza a escribir es importante. Es un medio de crímenes, de robos, de una creciente intervención del gangsterismo. Es decir, estamos hablando de los años 30, de los años de la prohibición, y en esta época es que Dashiell Hammett va a desarrollarse, va a escribir sus famosas novelas y va sobre todo a crear personajes espléndidos. Dashiell Hammett es un autor que incursiona en todo antes de convertirse en literato. Hace prácticamente de todo, como casi resulta tradición en ciertas épocas de la literatura norteamericana, hasta que un buen día él entra a la agencia de investigaciones, evidentemente particulares, Pinkerton, que es una agencia de detectives privados muy famosa, y es ahí donde encuentra su vocación, donde empieza a trabajar buscando asesinos, buscando tesoros escondidos, cosas muy raras que parece que solo existen en la cinematografía, que de muchas maneras sí están en la vida de los Estados Unidos. Es muy curioso, pero él empieza a escribir poemas, empieza a escribir cuentos en revistas policíacas incipientes, pero no tiene mucho éxito realmente, o lo tiene más bien modesto. Y en algún momento le piden que haga una investigación para encontrar un oro oculto en un barco que va a ir a Australia. Entonces busca en ese barco que va a Australia ese oro y no lo encuentra. Entonces la agencia Pinkerton, que es la más prestigiada de Estados Unidos en ese momento, y que es, como suele suceder, más eficaz que la actividad policíaca oficial, como ya lo había probado antes Sherlock Holmes, le encomienda esta tarea y le dice: váyase usted a Australia, en donde debe estar el barco que lleva ese oro. A él no le da mucha importancia, pero piensa que es fantástico ir a Australia. Es un espíritu aventurero. Dashiell Hammett es un autor realmente con un romanticismo extraordinario, y se prepara a ir cuando de pronto vuelve a buscar en el barco y encuentra el oro. Entonces tiene éxito, la agencia Pinkerton lo elogia, le dan premios, lo mencionan con entusiasmo, pero ya no va a Australia. Entonces él se siente muy mal, y este éxito lo hace renunciar a su actividad detectivesca en la agencia Pinkerton y se dedica exclusivamente a escribir.
Es curioso cómo empieza la época literaria de Dashiell Hammett. Ahora mira, María del Carmen, hay una definición, hay mejores, indudablemente, la de Borges, que da las propias que han dado todos los especialistas en este tipo de literatura, pero hay una que nos resultaría importante porque es de un mexicano que escribe prácticamente hace unos 25 años, una antología que es una antología policíaca y que le pone como título El que la hace la paga. Hablo de Vicente Leñero y es probable que ya ni él mismo se acuerde de este libro. Pero la definición es interesante porque su preocupación es más bien formal, es literaria, que dentro de esta terrible situación en donde se pone con frecuencia a la literatura policíaca, es decir, en el género de evasión. Y Leñero dice, género literario o el policíaco por excelencia, la narrativa de este género responde como ninguna otra al esquema más elemental y quizás más importante de todo relato, y aquí es lo que me interesa: provocar el interés, mantenerlo y acrecentarlo, y resolverlo en un clímax último, todas las expectativas que obligan a un lector a leer un libro frenéticamente de principio a fin. Sería incluso que todo buen libro, toda novela, sea cual sea su clasificación específica, obedece a esta estructura que es característica, evidente de la literatura policial. Con esto yo creo que dejamos de lado todos estos simplismos de que la literatura policíaca es un género menor, que es un género poco importante, incluso de que si lo leemos y sabemos quién es el asesino, ya no tiene sentido volverlo a leer, porque ya tienes tú la clave de toda la obra literaria. Yo creo que, como en el caso de Dashiell Hammett, las preocupaciones formales, literarias, de estructura, de diálogos francamente muy bien hechos, muy cortos y sorprendentemente duros, a grado tal que llegan a decir que Dashiell Hammett forma algo así como la escuela de los duros, que en otro terreno va a seguir Hemingway, que no hace literatura policíaca, pero que tiene una enorme admiración por Dashiell Hammett. Dashiell Hammett no es mucho mayor que Hemingway, pero prácticamente. Entonces, bueno, creo yo que el papel que Dashiell Hammett juega en este género es esencial. Me da la impresión de que revoluciona la literatura policíaca, occidental. Digo occidental porque actualmente se hace ya en otros países y también juega un papel importante, pero creo que como Dashiell Hammett no hay ningún otro escritor de esa profundidad y de ese valor para enfrentar a su sociedad y criticarla también. En la dirección de Nob Hill que me había dado Halsted, di mi nombre al muchacho de la centralita y le pedí que se lo pasara a Fitzstephen. Yo recordaba a Fitzstephen como un hombre alto y enjuto, con el pelo color canela, de 32 años, ojos grises y somnolientos, ancha boca jovial y poco cuidado en el vestir. Hombre que fingía ser más perezoso de lo que era, prefería conversar a cualquier otra cosa, y tenía gran cantidad de conocimientos aparentemente exactos y de ideas originales acerca de cualquier tema que pudiera suscitarse, con tal de que se tratara de algo fuera de lo corriente. Le había conocido hacía 5 años en Nueva York, donde estaba yo investigando los manejos de una pandilla de falsos espiritistas que habían timado $100,000 a la viuda de un tratante en hielo y carbón. Fitzstephen estaba trabajando en el mismo campo, buscando material literario. Nos conocimos y decidimos trabajar juntos. Salí yo más beneficiado que él del acuerdo, pues él conocía al dedillo las trapizonadas del mundillo de los fantasmas, y gracias a su ayuda liquidé mi trabajo en un par de semanas. Fuimos bastante amigos durante 1 o 2 meses después de eso, hasta que abandonó Nueva York. Ahora volvíamos a hablar. ¿Qué tal va esa literatura? No me habrás estado leyendo, ¿verdad? No. ¿Por qué se te ha ocurrido semejante idea? Me pareció advertir en el tono de tu voz algo así como un aire de propiedad, como se oye la voz de quien acaba de comprar a un autor por un par de $. No he oído con la suficiente frecuencia para que una vez lección de mis obras como regalo. Sí, hombre, pero nunca te lo tuve en cuenta. Estabas borracho.
Además, temía que los iba a leer y los entendería, lo cual te hubiera parecido un insulto. Me supongo que sigues persiguiendo a algún desdichado malhechor. Sí, gracias a ello he dado contigo. Halsted me ha dicho que conoces a Edgar Leggett. ¿Es que Leggett se trae algo entre manos? ¿Por qué dices eso? Oh, no, no lo he dicho. Lo he preguntado. Venga, suéltalo. No te andes con sutilezas que no te van nada bien. Si comienzas con astucias, estás perdido. Suéltalo ya. ¿Qué ha hecho Leggett? Ese no es nuestro procedimiento. Tú eres novelista. No puedo confiar en que no hinches lo que te diga, hasta llenar un tomo. Voy a callarme el cuento hasta que tú hayas acabado con el tuyo, para que no deformes lo que sabes, a fin de que encaje con lo que yo te haya contado. Leggett tiene talento y hay algo oscuro en él. Hay algo en lo cual no quiere pensar, pero que no debe olvidar. Siente pasión por las máximas extravagancias intelectuales, pero tiene la sangre tan fría como un pez, de una frialdad acerba y seca. Es un neurótico que conserva su cuerpo saludable, sensitivo y preparado. ¡Ja! ¿Para qué? Al mismo tiempo se droga la mente con insensateces dementes. Es frío y cuerdo. Si un hombre tiene un pasado que quiere olvidar, lo más sencillo es narcotizarse la mente a través del cuerpo con la sensualidad, si no, con narcóticos. Pero supón que el pasado no está muerto, y que este hombre ha de conservarse físicamente fuerte para hacerle frente si surge en el presente. En tal caso, lo prudente será narcotizarse intelectualmente y conservar el cuerpo en condiciones óptimas y preparado para cualquier eventualidad. ¿Y ese pasado? Lo desconozco, pero no es mía la culpa. Antes de acabar el caso, descubrirás lo difícil que es sacarles algo a los de esa familia. ¿Has tratado de hacerlo tú? Claro que sí. Soy novelista. Mi interés radica en las almas y en lo que en ellas acontece. No hay diferencia entre tú y yo. Tu finalidad es meter a la gente en la cárcel, y por eso te pagan. La mía tiene por objeto encerrar a la gente en un libro, y por eso me pagan, aunque no tanto como debieran. René, ¿a qué se debió que Hammett tuvo que ser requerido por el Comité de Actividades Norteamericanas, al igual que muchos intelectuales estadounidenses? Bueno, es realmente muy sencillo por qué lo requirieron. Es decir, Dashiell Hammett formaba parte del Partido Comunista Norteamericano. Quizás lo que valdría la pena señalar en este caso es que Dashiell Hammett prácticamente, al momento de tener éxito o de empezar su vida como escritor, se incorpora a las filas del Partido Comunista. Hay que recordar que son años difíciles, son no solo los años de la prohibición en Estados Unidos y años muy difíciles porque se ha dado una crisis, el crack famoso del 29, que arruina por completo la economía de los norteamericanos, sino que también en el mundo exterior se ha dado el surgimiento del fascismo. Este surgimiento del fascismo crea una corriente importante de escritores antifascistas. Entre ellos está Dashiell Hammett. Dashiell Hammett, pues tiene una larga militancia, pero es muy curioso, y esto yo sí quiero que quede claro, porque a los comunistas de esa época se les suele acusar de ser sumamente prosoviéticos, y es normal. Sin embargo, no fue el caso de Dashiell Hammett. Dashiell Hammett invertía su dinero a la causa, a los comunistas, a la lucha antifascista. Pero no solo ello, yo creo que es bien importante señalar que participó en las dos guerras de alguna manera, y participó evidentemente siempre sirviendo a su patria con un enorme desinterés. En la Segunda Guerra Mundial ya se sabía que Dashiell Hammett era un hombre muy lesionado, muy lastimado de los pulmones, que prácticamente estaba al borde del cáncer, cosa que lo llevó efectivamente a la tumba, que había tenido tuberculosis, que era un hombre en general de extremo delicado de salud, y a pesar de eso él arriesgó. No fue un combatiente desde luego, pero jugó un papel importante como intelectual dentro de la guerra.
hizo un periódico, contribuía con programas de radio. Yo creo que fue un enorme patriota. Es muy ridículo y quizá canallesco que después lo hayan acusado de ser un comunista y como tal hayan despojado de su dinero, de sus regalías, y que lo hayan obligado a vivir muy pobremente y realmente arruinado, todo por este problema de la Guerra Fría y de todo este anticomunismo de McCarthy, que hace que bueno, no solo Dashiell Hammett, es el caso de cientos, tal vez de miles de norteamericanos intelectuales, artistas, pintores, pensadores, que se ven perseguidos y acosados. Quizás lo más escandaloso haya sido que Dashiell Hammett se mantuvo como no delató a nadie, no hizo ninguna acusación, optó por la cárcel, estuvo en la cárcel, y aquí vale la pena recordar que es Lillian Hellman, su compañera pues prácticamente de toda la vida, aunque haya aparecido tardíamente en su vida, quien lo va a ayudar, lo va a apoyar de una manera extraordinaria, y quizás los mejores recuerdos de Dashiell Hammett, que no escribió autobiografía realmente, vengan de Lillian Hellman. Sentada junto a la cama, estaba bordando unas chillonas mariposas en una tela amarillenta colocada en un bastidor de aro. Gabrielle Collinson, sentada en una mecedora en el otro extremo de la habitación, mirábase con el ceño fruncido, las manos cruzadas en el regazo. Cruzadas con tal fuerza que tenía blancos los nudillos y aplastadas las puntas de los dedos. Seguía vistiendo la ropa de lana con que fue secuestrada, tan arrugada pero ya cepillada y limpia de barro. No alzó la vista cuando entré. «Buenas noches», dije, procurando hacer una entrada alegre. Ya cerrada la puerta, Gabriel dejó de contemplarse las uñas y dijo: «Owen ha muerto». No lo preguntó, lo dijo, pero la frase solo podía tomarse como una pregunta. Le respondí: «No, Owen aún está vivo». Sonreí. Si yo fuera tan buen actor como en aquel momento, pensé, mi sonrisa no debió expresar absolutamente nada que no fuera buen humor. Ríase. Ojalá pudiera usted salvarlo con risas, pero no puede. Maldita. Dicha en cualquier otro tono, la última palabra hubiera sonado melodramática, ridículamente teatral, pero la pronunció automáticamente, sin sentimiento alguno, como si decirla hubiera llegado a ser una costumbre. Me la imaginé tumbada en la cama a oscuras, diciéndosela a sí misma en voz baja, hora tras hora, susurrándosela a su propio cuerpo al vestirlo, al propio rostro reflejado en el espejo día tras día. Fue entonces cuando le dije: «Olvídelo», sencillamente porque una mujer, en un momento de furor, dejó que el odio la hiciera soltar una serie de tonterías acerca de... No. Mi madrastra no hizo más que expresar en palabras lo que yo siempre había sabido. No sabía que lo llevara consigo la sangre de los Dane, pero sí sabía que lo llevaba en la mía. ¿Cómo no lo iba a saber? ¿No tengo yo las marcas físicas de la degeneración? Míreme las orejas sin lóbulos, puntiagudas. Las personas no tienen orejas así, las tienen los animales. Y fíjese en mi frente, fíjese en su tamaño, en su forma, es de un animal. Mis dientes blancos, menudos, afilados, la forma de mi cara... ¿Algo más? ¿No tiene pezuñas? Está bien, vamos a suponer que todas esas cosas sean tan extrañas como usted quiere creer. ¿Qué importa? Su madrastra era una Dane, y era venenosa, pero... ¿dónde tenía los síntomas de la degeneración? ¿No tenía un aspecto normal como los demás? Nunca he podido pensar con claridad como otras personas, ni siquiera cosas muy sencillas. Siempre tengo todo confuso en la cabeza. Yo no lo veo así. Todo eso suena completamente normal. Nadie piensa con claridad. Pretenda lo que pretenda. Eso de pensar es algo que marea. Es curioso que antes me pareciera completamente antipático, pero... Pero nada.
Tiene usted suficientes años para saber que todo el mundo, excepto los locos de atar y los muy estúpidos, sospechan de sí mismos de vez en cuando, o siempre que piensan en ellos, que no están completamente cuerdos. Los indicios de la chifladura son bien sencillos de encontrar, y cuando más ahondamos en nosotros mismos, más salen a relucir. Ninguna mente podría soportar la clase de escrutinio a que usted ha venido sometiendo a la suya, siempre tratando de demostrarse a sí misma que está loca. La maravilla del juicio, ¿de veras? Por Dios, yo no soy más que un asalariado, sin más intereses que sus calamidades, y aún así sus trifulcas me han medio trastornado. No traté de dar mordiscos a un fantasma en el templo, y se supone que soy un hombre más que maduro, endurecido por el hábito de luchar contra el crimen. Owen Fitzstephen no volvió a hablarme jamás. Se negó a verme, y cuando ya encarcelado no pudo defenderse, cerró la boca y cerrada la conservó. Este súbito odio hacia mí, supongo que lo suscitó saber que yo lo tenía por loco, y que yo pudiera mofarme de él era más de lo que su egolatría le permitía soportar. Fitzstephen no tuvo más remedio que declararse inocente por no estar en posesión de sus facultades mentales. Dado que el asesinato de la mujer había sido el más reciente de sus crímenes, sus abogados pudieron alegar, y alegaron, como pruebas de su demencia, su conducta en todos los crímenes que había cometido antes. Sus defensores presentaron un alegato de altura, extenso y excelente, desarrollando la idea original del acusado de que la mejor manera de demostrar que estaba loco era probar que había cometido más crímenes de los que podría esperarse de un hombre en sus cabales. Y esto resultaba claro. Gabriel estaba a cargo de los Collinson. Los dos vinieron desde Quesada a buscarla tan pronto como los periódicos publicaron la primera edición extraordinaria acusando a Fitzstephen del asesinato de Eric. No fue preciso a los Collinson confesar que habían sospechado algo de Gabriel. 2 meses pasados en la sierra completaron la cura de Gabriel, que regresó a San Francisco con un aspecto que jamás había tenido. Y la diferencia no solo fue externa. La verdad no puedo creer cómo me pasaron todas estas cosas. ¿Cree usted que fue tanto lo que hube de aguantar que salí endurecida de la prueba? No. Recuerde que la mayor parte del tiempo estuvo bajo los efectos de la morfina, y eso le ahorró los peores sufrimientos. Tuvo suerte. Así pues, olvide por completo la morfina, y todo seguirá siendo como un sueño confuso. Pero si alguna vez quiere revivir claramente aquellos horrores, tome otra dosis de la droga. No, eso jamás. Ni siquiera para darle a usted la oportunidad de disfrutar, obligándome con sus procedimientos a curarme de nuevo. Usted lo pasó divinamente. Me insultaba, me ridiculizaba, me amenazaba con las cosas más espantosas. Y al final creo que incluso trató de seducirme. Y si alguna vez alguien me encuentra algo grosera, le tendré que echar a usted la culpa. Le aseguro que su contacto no tiende a refinar a nadie. No cabía duda de que se había recuperado notablemente. Su padre unió su risa a la nuestra, pero jamás rió entre dientes. Tuve la sospecha de que opinaba que mi influjo no era precisamente muy educativo. Gracias, René, por tus palabras. Por hoy ha sido todo y nos despedimos de nuestros radioescuchas, no sin antes recordarles que siempre es importante aproximarse a la obra de los escritores de los que aquí se habla. De entre la extensa bibliografía de Dashiell Hammett destacan El halcón maltés, La maldición de los Daín, Cosecha roja y La llave de cristal. Gracias. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel.
un programa literario con René Avilés Favila.